Bueno, muchos se preguntan si este verano nuevamente se tendrán los tan indeseados cortes de energía eléctrica. Desde la ANDE aseguran que se han preparado para hacer frente a la temporada de calor. Informaron que 2 nuevas subestaciones ya entraron en funcionamiento. Según el ingeniero Jorge Gamarra, jefe de distribución de la ANDE, durante el año se realizaron las tareas necesarias para disminuir los cortes de energía en el verano, basándose en 5 ejes: el mantenimiento de las líneas, poda de ramas, el montaje de nuevos transformadores para el alivio de los sobrecargados y el mantenimiento de las líneas subterráneas del microcentro de Asunción. Nosotros somos muy conscientes de que el verano va a ser nuevamente muy caluroso y según los expertos en el tema han manifestado que va a ser el más caluroso en los últimos tiempos. Nosotros hemos hecho todos los trabajos que hemos podido realizar en todo el año para tratar de hacer frente a ello. Yo no puedo decir si es que va a ser mejor o peor. Sí puedo decir que hemos hecho los trabajos para tratar de que pasemos un verano bueno. Entre marzo y abril del próximo año está previsto la inauguración de otras 2 nuevas subestaciones que estarán instaladas en el barrio Mburucuyá de Asunción y el barrio Molino de Luque respectivamente. Por sobrecarga no vamos a tener fuera de servicio ninguna de las líneas. Claro que puede haber alguna avería, digamos, accidental, algún choque o cuando hay viento fuerte o tormenta, alguna caída de un árbol, alguna rama que sí puede quitar la línea, ¿verdad? Pero ya no vamos a tener problemas de sobrecarga debido a que tenemos estas nuevas instalaciones, 2 de ellas ya en servicio y las otras 2 ya que están a punto de entrar en servicio. La inversión total de las nuevas subestaciones para el área metropolitana ronda los $39 millones. En este monto se incluye el cambio de 37 líneas desnudas a líneas protegidas. Muy bien, y